Hola, bienvenidos. Quiero compartir con ustedes unas palabras de Albert Einstein para la reflexión de este día. Y dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder decidir qué hacer y qué no hacer. Espero que todos tengamos la voluntad de estudiar con mucha fuerza y con toda nuestra energía, ya que nuestra voluntad es más fuerte que la energía atómica. Espero que pongamos toda esa energía en cosas buenas. Comencemos entonces con nuestra clase del campo eléctrico. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender el concepto de campo eléctrico, que son las líneas de campo, que es el flujo eléctrico y la ley de Gauss. El campo eléctrico no es más que una medida de la perturbación que una carga hace en su entorno. Vamos a representarlo con una E, con una flechita arriba, ya que el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Esta magnitud física es algo invisible. Nosotros no podemos ver el campo eléctrico, pero está ahí, perturba el entorno de la carga. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, fue William Faraday quien ideó cómo representar esa influencia que genera una carga. También les voy a explicar más adelante cómo se generó esa idea. Para explicar cómo poder representar esa influencia, él dibujó líneas a las que ahora se le conoce como líneas de campo. Este campo eléctrico se representa así. Aquí tenemos las líneas de campo de una carga puntual. Si la carga es positiva, las líneas de campo salen de las cargas. Si la carga es negativa, las líneas de campo entran a las cargas. Esa es como la convención que se sigue, ¿verdad? Y también les explicaré el por qué ahorita. ¿Por qué se dibujan así? ¿Y cómo se le ocurrió esa idea a William Faraday? Bueno, veamos primero un interactivo antes de explicarles esto. En este interactivo podemos ver, yo tengo aquí un espacio que no tiene nada, ¿verdad? No está siendo perturbado por nada. Si yo pongo aquí algo, una masa que no tenga carga eléctrica, si ustedes se fijan, no pasa nada con el entorno. Pero ¿qué sucede si yo decido poner una carga? Al poner una carga, esa carga genera una influencia en su entorno, ¿verdad? Esta influencia es la que se conoce como campo eléctrico. Si la carga fuera negativa, veamos cómo se vería. Se vería así. Muy parecido, solo que las líneas de campo van entrando a la carga negativa e iban saliendo de la carga positiva. Ya les explicaré el por qué. Entonces, el propósito del campo eléctrico es ver cuánto vale la influencia que esta carga genera en cualquier punto de estudio. Ahí me interesa un punto de estudio, no una carga, ¿verdad? Entonces yo agarro un punto y lo coloco aquí. Y digo, este punto tiene esta influencia que está dibujado por este vector que se conoce como campo eléctrico. Y si este mismo punto lo coloco acá, igual, ¿verdad? Pero mire lo que sucede a medida que me voy acercando a la carga. Aquí no se aprecia muy bien la flecha porque no alcanza, pero vamos a ver aquí. Mire el tamaño del vector campo eléctrico, mire aquí y mire acá. ¿Qué podemos deducir de eso? Que a medida que me voy alejando de la carga, el valor de la influencia que la carga tiene va disminuyendo. Por eso se veía así al principio, ¿verdad? Eso es lo que realmente sucede. Estas líneas de campo se van debilitando a medida que se va alejando de la carga.
Volvamos entonces a nuestra presentación y les explico un poco más de por qué se dibujan así. Hoy que ya estamos de vuelta, veamos qué es lo que sucede. Yo tengo aquí esta carga que está perturbando su entorno. Entonces, si yo pongo un punto acá, ustedes ya se dieron cuenta que ese punto siente una influencia debido a esta carga. ¿Qué tal si ese punto lo convertimos en una carga de prueba? Al inicio de estos temas de electricidad explicamos que una carga de prueba es una carga eléctrica positiva sin masa, es decir, que es tan pequeña que no influye en las cargas que están a su alrededor. Entonces, usted sabe que esta carga y esta se perturban entre sí, se repelen entre ellas, ¿verdad? Y que se genera la misma fuerza que se genera aquí, se genera aquí. Pero como es una carga de prueba, no le hace nada a esta. ¿Qué sentiría esta carga de prueba debido a esta carga? Pues sentiría una influencia que le genera una fuerza eléctrica dirigida hacia allá. ¿Y qué pasa si yo pongo la carga aquí? Pues sentiría exactamente lo mismo. Sentiría que algo le empuja y le genera una fuerza para acá. Y así sucesivamente, si yo dibujo en todo el contorno, lo que voy a obtener son las líneas de campo. Si yo borro la carga y dejo las líneas de campo, entonces ahí ya puedo dibujar lo que Faraday hizo, ¿verdad? Las líneas de campo saliendo de la carga positiva. Por eso es que de las cargas positivas salen las líneas de campo. Ya vamos a ver qué pasa con las cargas negativas. Entonces tengo aquí en todo el contorno líneas de campo que se van alejando de la carga. Estas líneas de campo son las que representamos con una E mayúscula y una flechita. ¿Qué le genera a otra carga? Si yo pongo un punto de estudio aquí, yo encuentro esa influencia cuánto vale. Si yo pongo una carga de prueba, ¿qué le genera a esa carga de prueba? Le genera una fuerza electrostática que se dirige a la misma dirección que el campo eléctrico, pero no hay que confundir fuerza electrostática con campo eléctrico, son dos cosas diferentes. Este campo eléctrico es generada por mi carga y esta que no tiene percepción de que existe otra carga, ella lo único que siente es una influencia que le empuja. Esta siente una fuerza eléctrica que, como usted bien sabe, se encuentra el valor a través de la ley de Coulomb. Ahora, ¿qué sucedería si mi carga fuera negativa? Y mi carga de prueba siempre es positiva, ya por ley. ¿Qué sentiría esta carga por esta? Sentiría atracción. Y si la carga estuviera en este punto, se iría para acá. Y si estuviera en este punto, para acá y así sucesivamente. Es por eso que las líneas de campo entran a las cargas negativas. Veamos un video para reforzar lo que acabamos de aprender. Por ejemplo, en un comienzo, la interacción eléctrica se entendía como una fuerza de acción a distancia. En grosso modo, tenemos dos cargas y se atraen o se repelen al instante, sin que haya ningún contacto entre ambas. Una fuerza que no dista de la telequinesis de la ciencia ficción. Sin embargo, una nueva idea fue concebida, una nueva entidad que cambiaría nuestra comprensión de las interacciones físicas. La idea es simple. Podemos pensar que las cosas perturban el espacio que hay a su alrededor, dotándolo de propiedades, una influencia que otros objetos pueden sentir. A esta influencia la llamamos campo. En nuestro caso eléctrico, coloquemos una carga positiva en el espacio y tomemos una carga de prueba, con valor la unidad, y pongámosla en otro punto. Debido a la interacción eléctrica, esta carga sufrirá una fuerza. Lo que hacemos es tomar esa fuerza y adjuntarla al punto del espacio donde estaba la carga. Si hacemos lo mismo con todos los puntos del espacio, obtenemos una especie de mapa que nos dice qué pasaría si ponemos una carga en ese punto. Este mapa es el campo eléctrico. Una forma de dibujar el campo sin tanto vector es usando las líneas de campo.
Solamente trazamos líneas siguiendo la dirección del campo y ¡voilà! Tenemos las trayectorias que seguirían cargas positivas si las colocamos allí. Es importante decir que las líneas de campo parten de cargas positivas y acaban en las cargas negativas. Muy bien, entonces con este video hicimos un gran resumen de lo que hemos aprendido del campo eléctrico. Cuando ya tenemos cargas reales, no de prueba, sino que reales, ya hemos hablado que entre ellas se interfieren, ¿verdad? Entonces, como cargas del mismo signo se repelen, las líneas de campo que tendrían que ir para acá se huyen hacia el otro lado. Por eso, el campo eléctrico de dos cargas positivas se vería así. ¿Qué sucedería si las cargas ambas fueran negativas? Pues se vería exactamente igual, solo que las líneas de campo entrarían a las cargas en vez de ir saliendo. A este conjunto de una carga positiva y una carga negativa se le llama dipolo eléctrico. Y así se ven las líneas de campo de un dipolo eléctrico. Salen de las cargas positivas, entran a las cargas negativas. Estas líneas son infinitas, ¿verdad? De las mismas que salen de aquí, entran aquí. Entonces, veamos otro concepto muy relacionado con esto, y es el flujo eléctrico. Se define como flujo eléctrico a la magnitud escalar, aquí ya no hablamos de vector, que representa el número de líneas que atraviesan un área determinada. Imagínense que yo tengo esta área de este rectángulo y hay esta cantidad de líneas de campo que le están atravesando. Si yo puedo contar esta cantidad, cuántas líneas de campo la atraviesan, entonces encuentro lo que se llama flujo eléctrico, que se representa con una letra griega llamada phi, y se le pone una E como subíndice indicando que es el flujo eléctrico, porque también hay un flujo magnético que veremos más adelante. La fórmula no me interesa mucho, solo que la conozcan, pero sí me interesa que entiendan el concepto de flujo eléctrico. Más adelante también les voy a poner un video donde pueden aprender más acerca de esto y relacionarlo con algo para que no se les olvide. Veamos también la ley de Gauss, que tiene que ver con el flujo eléctrico y con el campo eléctrico. Esta ley fue ideada por Gauss, tal como su nombre lo dice, y me sirve para encontrar el campo eléctrico, que es la magnitud que estamos trabajando. Ahorita hemos visto cómo es el campo eléctrico de una carga puntual. O sea, una carga representada por un punto o un circulito, ¿verdad? Como lo hemos tenido ahí. Pero, ¿qué sucede si mi objeto cargado no es un punto, no es una carga puntual, sino que es una superficie? Por ejemplo, cuando tengo conductores cargados que ya tienen formas circulares, esféricas, cónicas, o esa figura que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? O tienen forma cilíndrica. ¿Cómo encuentro el campo eléctrico ahí? Pues la ley de Gauss me ayuda hablando acerca de lo que es el flujo eléctrico y las superficies gaussianas. Veamos un video para entender un poco acerca de esto. Hay una ley con 200 años de antigüedad que tiene algo que decir. La ley de Gauss, la primera de las 4 leyes que explican todos los fenómenos electromagnéticos. Veamos qué nos dice la ley de Gauss, así que pongamos en modo analogía on y empecemos. Tomemos un Willy Rex con su AK-47 cargada e imaginémosle disparando una superficie plana. Para saber cómo han sido la calidad de sus disparos, vamos a usar una entidad física llamada flujo. El flujo es el producto de la velocidad de la bala por el área que atraviesa por un factor relativo al ángulo de incidencia. Mirad, si la bala entra perpendicular a la superficie, el flujo toma un valor máximo. Si la recorre paralelamente, vale 0, pues no ha atravesado la superficie. Si la atraviesa perpendicular, pero en sentido contrario, entonces alcanza su valor mínimo y es negativo. Y si la bala lo atraviesa con una cierta inclinación, entonces el flujo toma valores intermedios a los anteriores. La cosa se complica cuando hay que medir el flujo en una superficie curva. Si Willy Rex se pusiera como un loco a disparar a esta superficie, cada bala entraría con distinta inclinación en cada punto. ¿Cómo calculamos el flujo en esta situación? Echamos mano de un truco muy útil. Cogemos la superficie y la dividimos en trozos tan pequeños que son prácticamente planos. Y allí aplicamos nuestro flujo como antes. Para terminar,
Sumamos todos los miniflujos y ese total es nuestro flujo en la superficie. Por último, ¿qué pasaría con el flujo si esta superficie fuera cerrada? La diferencia crucial es la ubicación de Willy Rex, ¿dentro o fuera? Si está dentro, todas las balas irán de dentro a fuera, por lo que la suma tendrá un cierto valor mayor que 0. Si está fuera, cada una de las balas irá primero de fuera a dentro, dándonos un valor mayor que 0. Pero cuando las balas salen de la superficie, dado que hemos fijado una orientación para la superficie, el flujo en estos puntos será negativo. De hecho, debido a razones geométricas, estos dos flujos cancelan, dándonos un flujo total igual a 0. Nosotros no tenemos, en vez de balas, tenemos flujo eléctrico, ¿verdad? Líneas de campo. Y en vez de tener una esfera a la que le está disparando, tenemos una superficie gaussiana. Así que podemos hacer ahí la comparación. Eso es todo en cuanto a esta clase. Espero que hayamos entendido los conceptos. Sé que es un poco abstracto los conceptos que hemos estudiado, pero espero que los videos les hayan ayudado. Ahora los dejo con una pregunta que venía en una PAES de hace un par de años en cuanto al flujo eléctrico. Esto es lo único que yo he visto que han examinado al respecto. Les preguntaban en cuál de los siguientes literales el flujo es máximo. Recordando el concepto de flujo, dijimos que el flujo eléctrico es la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Aquí podemos ver 4 casos. En el literal A, ¿cuánto valdrá el campo eléctrico allí? Como puede ver, el campo eléctrico es 0, ¿verdad? Porque no hay ninguna línea de campo que atraviese la superficie. En este caso, hay pocas líneas de campo que la atraviesan. En este caso, hay un poquito más que en el literal B, pero es máximo acá, donde todas las líneas de campo la atraviesan. Entonces, la respuesta correcta sería el literal B. Ahora sí, chicos, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor.